Hola, soy Rubén López, soy trader profesional desde hace más de 15 años y también soy el creador de algunos entrenamientos con la acción del precio. En el día de hoy, como ya habrás podido aprender en otras lecciones anteriores, estamos aquí para seguir presentándote una nueva enseñanza acerca de los mercados financieros. En el día de hoy, concretamente, hablaremos de cómo afecta el tiempo a nuestras inversiones. Si anteriormente te perdiste episodios tan importantes como el del precio, como la introducción al mundo de la bolsa o incluso el del psicotrading, pues te recomiendo que vayas atrás. También te recomiendo que puedas suscribirte al canal para que no te pierdas nada de información y si te gustó el contenido, por supuesto que le des un like. En el día de hoy vamos a determinar cómo afecta el tiempo a nuestras inversiones dentro de una multitemporalidad que vamos a explicar y sobre todo también determinando algunos valores específicos que todo trader debe conocer. Hablamos, por supuesto, de cómo el mercado va intercalándose con una dinámica precio-tiempo. Además, hablaremos de factores que tienen mucho peso a la hora de poder distinguir dentro de los movimientos del mercado y sobre todo aquellos que finalmente decantan la balanza y nos pueden resaltar la forma y sobre todo el momento preciso para poder entrar a mercado. De todo esto y mucho más hablaremos en este día, espero que te quedes hasta el final porque habrá una pequeña sorpresa para ti y nos vemos dentro. Bienvenido a esta lección teórica de trading. Anteriormente vimos algunos conceptos básicos de trading en los anteriores módulos. Te invito a que puedas revisarlos, por aquí dejaremos el enlace de los anteriores. No obstante, estuvimos hablando sobre cómo se representa el precio, algunos conceptos básicos sobre mercados financieros. Hablamos también de las tendencias, incluso dimos pinceladas sobre la gestión y la psicología. En el módulo 6 nos vamos a meter de lleno a saber y descubrir cómo afecta el tiempo a nuestras inversiones. De hecho, en esta primera lección del módulo 6 hablaremos sobre las diferentes temporalidades que ofrece el mercado. Cuando hablamos de las temporalidades de trading, las más utilizadas, hablamos también al menos de tres cuestiones importantes. ¿Para qué necesito el trabajar en una temporalidad específica? ¿Cómo afecta el tiempo en esa temporalidad a mi inversión? Y muy específicamente, ¿cuáles son esas principales temporalidades que debo utilizar? Todo esto finalmente necesitamos saberlo para poder detallar correctamente nuestro marco temporal. Y déjame comenzar con esto último. El marco temporal es la composición de dos elementos indispensables a la hora de hacer trading. Uno de ellos es cuánto tiempo puedo dedicarle a esto, es decir, cuánto tiempo puedo visualizar el mercado. Puede ser que tenga un trabajo y solamente me permita visualizar el mercado a turnos, puede ser que sea en el turno de mañana, el turno de tarde, puede ser simplemente que pueda dedicarle 2 horas, o simplemente 4 o todo el día, depende de cada una de las situaciones personales. No obstante, ese sería uno de los primeros factores a la hora de poder determinar nuestro marco temporal. El segundo factor importante sería meternos de lleno en saber qué tipo de temporalidad voy a utilizar para poder visualizar el movimiento del precio en el gráfico. Es decir, voy a estar durante esas 4, 6, 8 horas que esté delante del mercado viendo cómo se mueve en 5 minutos o a 1 minuto, o voy a ver cómo se mueve de hora en hora. Es decir, tengo que saber en qué franja temporal voy a basar mi análisis, mi estudio y sobre todo finalmente mis operaciones. Por lo tanto, la suma de estos dos elementos es lo que engloba ese marco temporal. Déjame presentarte un ejemplo. Aquí en el gráfico podemos ver cómo el precio está representado en franjas temporales de 1 hora. Es decir, vamos a acercarnos y veremos que el precio ha evolucionado y ha tenido un movimiento, pues en la última hora anterior ha sido un movimiento bajista, es decir, todo lo que hubiese sucedido ahí, en este caso al final ha tenido una connotación bajista, pero no es bajista desde el inicio, sino que cuando finalizó ha trasladado un comienzo aquí arriba como posible positivo, pero finalmente ha tenido una finalización aquí y por lo tanto el global determina que esta vela de H1, que por otro lado podemos verlo aquí, esa temporalidad que estamos utilizando,
ha sido negativa, es decir, en este caso pues ha sido bajista. Pero eso no significa que vaya a tener el poder de determinar una tendencia ni un movimiento, es simplemente una información que podemos extraer de este gráfico. Es más, si fuésemos capaces a determinar también lo que ha sucedido durante un día o unas franjas temporales mayores incluso o incluso menores también se podría utilizar, estaríamos viendo qué sucedió. Por ejemplo, si viésemos lo que ha sucedido durante el día de ayer, vemos que el día de ayer ha sido bajista en este índice, en esta divisa que es un euro-yen. En este caso es el cruce del euro con el yen. Estamos viendo que anteriormente fue bajista, el día anterior fue alcista, pero también lo que sucedió. El día anterior que fue alcista, pues todo el tiempo tenía más impulsos, en este caso favorables, de avances que de retrocesos, y en el día de ayer ha sido todo lo contrario, ha tenido más retrocesos que avances. Por lo tanto, finalmente esta composición diaria fue negativa y en el día de hoy arrancamos desde esa base de composición negativa que tuvo el día anterior. Y yo tengo información gracias a esto. Al final se trata de poder trasladar esta información a mi favor. Para que me cuente favorablemente, yo necesito extraer que si quiero ponerme alcista, necesitaría utilizar una fracción de tiempo que me dé la oportunidad de visualizarlo a la par que yo podría controlarlo. Pues imaginemos, si no voy a estar delante en todo el día, pues a lo mejor una franja temporal diaria sería lo ideal. Y si yo puedo estar delante controlándolo, pues a lo mejor una franja horaria o incluso, vamos a poner otra temporalidad, una franja temporal de H4, es decir, cada 4 horas, el intercambio del precio cada 4 horas, es lo que estaría visualizando ahora mismo. Al final se trata de que podamos utilizar el marco temporal más adecuado y propicio para nosotros, con esos dos elementos. 1, ¿cuánto tiempo puedo estar delante? 2, ¿qué temporalidad voy a utilizar? Y hasta aquí la lección de trading de hoy. Nos veremos en el siguiente vídeo. Bienvenido a esta mini lección de trading. En el día de hoy vamos a hablar en el módulo 6, lección 2, sobre la multitemporalidad. Hay algunas cuestiones referente a este tema. Desde hace muchísimo tiempo la gente se pregunta una y otra vez cómo pueden relacionarse las diferentes escalas temporales en el mercado. No obstante, yo os lanzaría otras preguntas. ¿Cómo somos capaces de ver este registro en el mercado? ¿Cómo somos capaces de averiguar la información que éste nos ofrece? ¿Cómo se corresponden esas diferentes escalas de las que hablamos? Durante mucho tiempo estamos siempre divagando sobre estas cuestiones y la solución es muy sencilla. El tiempo es un elemento, un ente de incertidumbre constante que no tiene una parada, no tiene una división como tal. Somos nosotros, los humanos, los que somos capaces a fraccionarlo, a detallarlo o dividirlo en bloques para que de esa forma podamos medirlo, para que podamos cuantificarlo, incluso para que podamos extraer cierta información. Trabajando en el trading lo que podemos hacer es sacar esa información en franjas temporales de lo que ha sucedido en el movimiento del precio. Si ha sido alcista, si ha sido bajista, si ha habido un momento de cambio, si ha habido una continuidad, si ha habido también un salto de mercado. Es decir, por lo menos sacarle información a lo que en esa fracción de tiempo hemos determinado para nosotros como un bloque temporal. Vamos a hablar de estos bloques temporales más adelante como macro, micro, pero déjame explicarte algunos conceptos todavía necesarios para poder comprender plenamente esto. Si vamos a poder detallar cuáles serían las franjas temporales más importantes para nosotros, tendremos que hablar de un rango menor o micro y un rango mayor o macro. De hecho, habría también una zona intermedia. No obstante, nos vamos a ir a los dos extremos, al macro y al micro. Podremos definir como un macro una escala temporal de 4 horas en adelante, es decir, estos 240 minutos, o incluso en fracciones diarias. Un margen incluso por encima de esto sería el semanal, y todo esto estaría aglutinando, incluso desde una fracción de H1 podríamos más o menos también pensar que estamos en el macro, pero desde estas fracciones será más todavía evidente que estamos trabajando en temporalidades altas, temporalidades
distantes, con un horizonte temporal lejano y por lo tanto también con una perspectiva macro. Si estamos hablando concretamente del micro, tendríamos que ir a una parte más o menos entre lo que serían 60 minutos, 15 minutos, incluso inferior, que serían básicamente trabajar en todas las variables del minutaje. Por destacar macro y micro, os dibujaría que de M5 en adelante hasta H1 tendríamos en este caso nuestro micro. Y para detallar más o menos un macro en el que tuviésemos relación, tendríamos que estar pensando en H4 hasta incluso llegando al semanal para poder detallar nuestro macro. El cómo se relacionan entre ellos es muy sencillo. Vamos a ver un ejemplo. De hecho, si somos capaces a determinar, por ejemplo, en una vela diaria, en este caso una barra chartista, en el que el precio tomó un derrotero bajista, un derrotero en el que finalmente, a pesar de que abrió aquí, terminó aquí, incluso pues hubo un momento de inicio alcista y hubo un momento también de perforar cotas inferiores donde finalmente no se quedó. Pero para nosotros esta es la información que nos ofrecería una vela de diario, es decir, una vela en la que haya pasado lo que haya pasado, nos ha marcado un máximo, un mínimo, una apertura y un cierre. Pero, ¿qué sucedió realmente ahí dentro? ¿Somos capaces a poder distinguir qué sucedió ahí dentro? Bueno, vamos a verlo. Si cambiamos el gráfico a 5 minutos, seremos capaces de poder determinar qué sucedió aquí dentro. Vimos que el precio efectivamente inició con un movimiento alcista, incluso dejando aquí un pequeño hueco de mercado, pero después de esto se fue desplomando. Hubo una pequeña reacción en la que finalmente no llegó a nada y de nuevo hubo una intención del precio muy bajista. Bueno, no finalizó en la cota quizá más baja e inferior, sino que intentó pues terminar un poquito con cierta corrección y eso fue realmente lo que sucedió por dentro. Por lo tanto, si vinculamos estos dos conceptos de poder trabajar con un macro y trabajar con un micro, vamos a estar viendo cómo se hilan estas tendencias. Vamos a estar viendo cómo el precio nos va detallando al menos una fórmula para que nosotros podamos entender cómo se comunican esas franjas temporales amplias o mayores con las menores. Veamos un ejemplo rápidamente aquí en el gráfico. Si somos capaces de determinar, pues en este caso estamos trabajando con H1 como micro, podríamos trabajar en este caso con D1, que aquí están las velas también superpuestas de lo que ocuparía una vela de diario de D1, son las velas grandes, las velas mayores de colores, y las velas blancas y negras son las velas menores, las velas de H1. Aquí estamos relacionando nuestra temporalidad o nuestra multitemporalidad como macro D1 y como micro H1. Por lo tanto, estamos viendo qué sucede dentro de una vela de una temporalidad mayor, como sería D1. Como por ejemplo, en este caso, si nos vamos a cualquiera de estas últimas velas, vamos a acercarnos, vamos a ver que en el día, por ejemplo, de ayer, tuvimos un nacimiento del precio aquí, que es la apertura, un máximo que llegó hasta aquí, un mínimo que llegó hasta aquí y finalmente pues el cierre de la vela. Esa es la información que nos ofrece. Si estuviésemos solamente viendo su vela macro, su vela de diario. En cambio, si somos capaces a poder determinar dentro cada uno de estas formaciones de bloques temporales de una hora, estaríamos viendo que el precio efectivamente tuvo sus movimientos bajistas desde esta zona que intentó consolidar y no pudo, hubo movimientos fuertes bajistas, de nuevo hubo un retroceso y una mínima continuidad donde finalizó el precio. Es decir, hemos tenido suficiente información dentro como para poder operar en algún momento bajista o incluso, si lo preferíamos, en algún momento alcista, cosa que no sucedía si solamente tuviésemos la información que nos ofrecía la vela de diario, en la cual simplemente nos ofrece una información bajista, una información en la que todo el resultado global del día de ayer fue bajista, es decir, una posición mayor donde empezó el precio y una posición menor donde terminó, es decir, un avance negativo o un retroceso para aquellos que estén un poquito más avanzados. No obstante,
Todo esto es importante definirlo para poder trabajar entre el macro y el micro, porque realmente ahí es donde se hila la multitemporalidad. Hasta aquí la lección de hoy, espero que hayas podido aprender un poquito más y nos vemos en el siguiente vídeo. Bienvenido a esta lección de trading. Hoy hablamos en el módulo 6, lección 3, acerca de la dinámica precio-tiempo. Algo súper importante para poder averiguar en detalle cómo se mueve el precio respecto al tiempo. De hecho, ¿qué otras opciones nos dan estos movimientos en cuanto a la relación con el tiempo? Vamos a averiguarlo. Vamos a ver algunos ejemplos muy sencillos para poder entrar en materia. Fijaos bien, en la dinámica precio-tiempo, cuando somos capaces de hacernos una única pregunta, simplemente qué relación tiene con respecto al tiempo, podremos empezar a sacar cierta información importantísima a la hora de analizar. Tenemos que entender que el movimiento del precio va a ocupar tiempo y también va a ocupar niveles. Y por lo tanto tiene que haber una relación entre ellos. Aunque aparentemente no seamos capaces de descubrirla, existe esa relación. Hoy vamos a hablar un poquito más en detalle para poder intentar hilar de alguna forma cómo se relacionan estos dos conceptos. Vamos a ver este pequeño tramo de explicación y luego iremos al gráfico. No obstante, si somos capaces a determinar, por ejemplo, en la zona 1, vamos a enfocarnos solamente en la zona 1, el precio traía una dinámica, o mejor dicho, una secuencia, en este caso de continuidad, en la que habían movimientos repetidos bajistas. El precio tuvo en todo este tramo de tiempo este movimiento, es decir, si esto fuese el tiempo, esto es lo que ocupó de niveles, desde esta cota hasta esta cota, ¿vale? Serían los niveles que ha alcanzado, pues de niveles superiores a niveles inferiores, porque vamos bajistas, pero también hemos ocupado tiempo, no sé, una hora, un día, un año, da igual. En la zona 2, rápidamente vemos cómo el tiempo también sigue siendo el mismo, pero el tipo de movimiento es diferente, ya que en el mismo tiempo prácticamente que este solamente estuvo bajando, aquí ha tenido un inicio alcista hasta niveles prácticamente igual que los anteriores, pero también ha tenido otro movimiento que prácticamente lo devolvió al punto de origen prácticamente. Por lo tanto vemos que la zona 1 y la zona 2 son diferentes. Son diferentes en cuanto a la secuencia que llevaba el precio, en cuanto a la velocidad que llevaba el precio, en cuanto incluso a la volatilidad que podría traer el precio. Y a pesar de haber ocupado dentro del marco que nosotros estamos defendiendo esos niveles, en la franja temporal que nosotros hemos ahora mismo dividido, que son estas zonas, estamos determinando que se ha movido de forma diferente. Lo importante de todo esto es además saber que en la zona 3 todavía con unos micromovimientos durante la mitad del tiempo el precio estuvo moviéndose de forma constante, pero sobre él mismo, es decir, sobre su propia zona 3 o bloque temporal 3, vemos que ha sucedido una primera parte diferente a una segunda parte. Esta zona A es diferente a esta zona B. Todavía en un bloque temporal X, igual que los anteriores, estamos viendo que el precio actúa diferente. En un primer tramo más o menos lleva una secuencia de continuidad con micromovimientos, pero en ese segundo tramo B, como hemos visto, el precio evoluciona un poquito más rápido. Es más, todavía hay un último movimiento que vuelve a dejar caer el precio en la misma cota. Por lo tanto, vemos incluso 2 o 3 sintonías diferentes en una única zona. Obviamente, una zona que es diferente totalmente a la zona 2 y diferente a la zona 1. Todavía no hemos terminado. Vemos a partir de la zona 4 cómo el precio evoluciona de otra forma. Evoluciona de otra forma porque desde la cota donde terminó la zona 3 hay un movimiento de continuidad devolviéndolo a los niveles de origen. Y todavía desde aquí no finaliza, sino que vuelve abajo y de nuevo termina arriba. Si fuésemos capaces de dividir esta zona temporal 4 en 4 bloques, dejaríamos ver este y este, al menos en 3 bloques, que el precio ha actuado diferente. Tenemos de nuevo una zona diferente en dinámica precio-tiempo, es decir, en cómo se ha comportado
con los movimientos que el precio traía y en los que en ese tiempo, en ese bloque temporal, él mismo ha ofrecido. De hecho, esto es lo que sucede. En ese intercambio de precio y tiempo, vamos a estar viendo cómo el precio ocupa, antes decíamos, tiempo y niveles. De hecho, vámonos al gráfico para poder ver en detalle un ejemplo. Veamos el ejemplo del oro. Él es bastante volátil, incluso en algunos momentos rápido, pero tiene estaciones de todo tipo. Fijaos bien, hubo momentos en los que el precio estaba muy lateral, como decimos, en rango, y ahora ha empezado a tener pues ciertos movimientos un poquito más rápidos. Pero todavía, si nosotros dividiéramos en bloques temporales, este bloque totalmente diferente a esta sección que se ve ha sido muy parada, igualmente es diferente a toda esta sección que ocupó prácticamente en el mismo tiempo este movimiento. Por lo tanto, si somos capaces a poder determinar qué está sucediendo en ese bloque temporal, y es muy importante qué está sucediendo con respecto al bloque anterior, somos capaces de hilar estos conceptos, saber que hay una dinámica precio-tiempo que ha cambiado y por lo tanto nos ofrece una oportunidad. Ha cambiado porque ha aumentado en volatilidad o en velocidad, o ha parado y ha decelerado y por lo tanto nos está dando la oportunidad de estar haciendo otro tipo de operativa. Y es muy importante, de vital importancia, que sepamos en qué tipo de dinámica está el precio. Por resumir, cuando veamos una dinámica en la que el precio está más parado, nos puede interesar estar operando en giros. Cuando vemos una dinámica en la que el precio está creando una estructura, nos va a interesar más operar en continuidad. Pero todas estas y muchas más lecciones las podremos ver en detenimiento en los siguientes vídeos. Hasta aquí el vídeo de hoy y te invito a que puedas quedarte viendo las siguientes lecciones en los siguientes vídeos. Bien, pues llegados a este punto en el que finalmente has podido aprender acerca de esta dinámica precio-tiempo y cómo el tiempo afecta a nuestras inversiones, tan solo darte las gracias porque te quedaste hasta el final y por lo tanto eres merecedor de este pequeño regalo que queremos ofrecerte. Aparecerá por aquí en pantalla, pero tendrás acceso libremente al canal del Telegram, donde vamos a tener un montón más de contenido que podrá ayudarte a crecer como trader y que te aclarará muchas de las dudas que hayan podido quedar después de algunas de estas explicaciones. Si te gustó el contenido, por favor dale a un like para que podamos seguir creciendo y además, si no lo hiciste, suscríbete para que así puedas estar informado de todo lo que hacemos, además de lo que tenemos preparado para ti. Concretamente, para la semana que viene tenemos preparado el hablar acerca de esos principios necesarios para poder operar con la acción del precio. Principios que son muy importantes y que nos ayudarán a poder gobernar nuestras operaciones dentro de un ámbito general y específico en las inversiones. Te invito a que puedas disfrutar de este contenido y nos vemos dentro.